entrevistamos a José María Pujol Artigas, bien conocido de esta casa y de muchos de los que estamos aquí. Sin embargo, sí me voy a hacer, si me lo permite, don José María Pujol, Te lo permito todo. Te lo permito todo, bueno, todo. Voy a hacer una breve introducción. Nacido en Rubí en 1934, en 1949 consigue el apoyo familiar para constituir Pujol y Tarragó, un pequeño taller mecánico que fabricaba cables de recambio para el incipiente mercado de automoción, cuando no existía en aquel entonces una producción nacional de coches y las importaciones eran muy limitadas. Ha dedicado toda su vida profesional a este negocio, que ha ido evolucionando hasta convertirse en la multinacional Ficosa Internacional que es hoy. Actualmente, Ficosa Internacional factura cerca de 1.000 millones de euros y emplea 9.000 personas, con fábricas y centros de ingeniería en 19 países. Junto al cargo como presidente de Ficosa, desde diciembre de 1995, preside también la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes de Automoción, Sernauto. Además de sus actividades de negocios, es un hombre interesado por la educación de la juventud y en este campo, y entre otras responsabilidades, es presidente de la Fundación Familiar Catalana y del patronato de la Universidad Internacional de Cataluña. A lo largo de su trayectoria profesional ha sido galardonado con diferentes premios y distinciones. La lista que tenía era tan larga que decidí acortarla un poco. Así que voy a decir algunas de las que me parecían más relevantes. Hijo adoptivo del Burgo de Osma, empresario del año en diversas ocasiones. Llave de Barcelona, medalla de oro al mérito en el trabajo. Chevalier dans l'Ordre National du Mérite. Premio The Economist Spencer Stuart en la ética del éxito empresarial, Cruz de San Jordi, mejor empresario español en Portugal y recientemente medalla de honor al fomento de la invención. Bien, tenemos a alguien que tiene mucho que contarnos. Y yo para preparar esta entrevista lo que he hecho, he realizado algunas investigaciones. Ahora me decía señor Pujol, pareces de la CIA o ya me he enterado que has estado por ahí hablando con gente. He husmeado por internet, he mirado en la prensa, he hablado con directivos de Ficosa y me han permitido acceder a algunos documentos internos de la empresa. Con todo este material y mis recuerdos personales de la época que yo trabajé en Ficosa, he intentado sacar ideas sobre qué preguntarle. Sobre todo, lo que pensaba es qué puede interesar a los que estáis aquí cuando tenemos a un empresario como el señor Pujol delante de nosotros. Y con todo ese material he elaborado un conjunto de preguntas que luego, posteriormente, podéis complementar también con las que queráis ir haciendo. Bien, para empezar, hablemos de futuro. Ficosa, que empieza en 1949, siempre se ha mantenido fiel a este lema que usted ha utilizado varias veces de predecir el futuro. En los años 80, frente al reto de entrar en Europa, cuando éramos empresas que, esto ya nos lo ha explicado usted muy bien, utilizó una imagen que es esta, el Quijote. Ir a Europa era una quijotada, Y esta imagen la distribuyó por toda la empresa y es una imagen que le ayudó a mostrar, ¿no?, el reto que se encontraba. Luego llegó la globalización, llegaron los años 90, un reto todavía mayor. Y entonces ahí mandó dibujar esta otra imagen, David y Goliat, para mostrar estos valores del valor, de cómo el pequeño tenía que enfrentarse a las grandes multinacionales que entonces había en la época, ¿no? Yo me preguntaba, para explicar el futuro de hoy, ¿qué imagen utilizaría? Esta es una pregunta muy complicada. Oye, antes de nada, yo quisiera hacerte una leve crítica del título del simposio, ¿no? O sea, a mí esto de con rostro humano no me suena bien, ¿eh? Y más en estos días que estamos en carnaval, ¿eh? O sea, el rostro se puede representar de la forma en que quieras, ¿no? Yo diría con el corazón humano, más que rostro. Bueno, entonces, ¿cómo representaría el futuro? Aquí hay algunos, entre ellos tú, que has formado parte de esa familia que es Ficosa. Y todos sabéis un lema, ¿no?, que es prever el futuro,
tomar decisiones y acertarlas. Bueno, el prever el futuro es día a día, las circunstancias cambian. Hoy el futuro es muy complicado, y ahora tú me preguntas, en la etapa de la europeización, pues el Molino y el Quijote. En la etapa de la globalización, el Goliat y el David, ¿no? Perdóname esto. ¿Qué pondrías ahora, no? Pues la verdad es que no lo sé. Porque reiterando lo de que está cambiando este mundo, esta sociedad, esos días hemos celebrado en Barcelona esta gran feria o exposición de los móviles, y cuando uno pues ve pues Nokia, BlackBerry, verdaderos colosos en el mundo de los móviles, cómo están siendo descabalgados por las nuevas tecnologías. Pero hay que prever el futuro, porque si no lo prevés, pues no habrá futuro para ti. Entonces, ¿yo qué pondría? Pues mira, yo pondría a dos guerreros cogidos de la mano y con una arma de combate en la otra, y con un muro detrás que no te permita retroceder. O mueres en el empeño o los barres. Es una lucha apasionante, y los que habéis estado en Ficosa ya lo sabéis, ¿no? O sea, hoy no puedes ir solo, ¿no? O sea, nosotros hicimos una operación que fue la de Sony, que ha sido un salto cualitativo impresionante, porque era darnos una nueva dimensión en la electrónica, y el sector del automóvil, el futuro del sector, pues es la electrónica. Esto nos permitió a nosotros ponernos en combate, participar en la Champions League. Pero no es suficiente, porque recibimos la visita de unos responsables de una compañía multinacional que quedaron impresionados por nuestras instalaciones, pero nos dijeron: pero ustedes saben con quién van a luchar, y nos mencionaron pues una serie de compañías en el mundo de la electrónica que son verdaderos colosos. Estamos otra vez con el Goliat, y nos dijeron: cuando estas compañías a ustedes les hagan cosquillas, prepárense, porque los van a hundir. Y entonces les dijimos un acuerdo que habíamos alcanzado hacía muy pocos días con una gran compañía electrónica en software, que es Denson, una compañía japonesa, y tomó una participación en una empresa nuestra que tenemos en Stuttgart. Ellos, cuando se enteraron de esto, hicieron una cara de sorpresa, como Denson podía unirse a Ficosa. Y dijeron: bueno, esto ya es distinto, ¿no? Por eso te diría que haría dos guerreros, no digo que sea Denson, pero sí que tienes que buscar un compañero que te ayude a luchar y a ganar. Esta es la previsión de futuro que hacemos y las decisiones que tomamos. Otra cosa que nos obliga a esto es que en toda nuestra historia, y reitero, algunos de vosotros la conocéis bien, pues cuando hacíamos inversiones para el desarrollo de un nuevo componente, de un nuevo retrovisor o de lo que fuera, pues hablabas de invertir en ese desarrollo, hablando en pesetas, pues 30, 40, 50, 80 millones de pesetas. Esto ya era mucho dinero, Hoy se trata de miles de millones para hacer un desarrollo de futuro.
puedes acudir a los bancos de inversión. Yo no sé si aquí hay algún banco de inversión. Yo no les tengo ningún cariño, todo mi respeto, pero no cariño. Yo quiero gente que se involucre en el negocio, no que vayan a buscar el rendimiento. Para mí, bueno, no, esta palabra no la digo porque sonaría muy mal. Entonces tienes que buscar gente, partners, que tengan tu filosofía y que piensen en el futuro y en los hombres de la compañía. Bueno, entonces reitero, haría un muro para que no nos permitiera retroceder y cogidos de la mano con otro Quijote para hacer frente a ese futuro. Y o ganas o mueres. Pero no veo otra manera. El muro no nos debe permitir retroceder. Gracias. Muy bien. Entramos ya en otra pregunta que nos lleva, hemos hablado hacia el futuro, vamos a hablar también de presente y de pasado. Y nos lleva más al tema central de esta entrevista, que es los valores en la empresa. A uno de los directivos de su empresa, en esta labor que hice de preparar la entrevista, le pregunté, ¿cuál es el valor al que el señor Pujol da más importancia? Y me contestó, el amor. Y continuó, me dijo, mira, cuando el señor Pujol me nombró directivo, me llamó a su despacho y me dijo, mira, lo más importante que tienes que hacer es querer a tu gente. Lo más importante que tienes que hacer es querer a tu gente. También me contaba otro directivo, en el año 2000, la primera vez que la empresa realizaba una reunión de todos los directivos a nivel mundial, cuando ya estaba en la época de la globalización, ahí en el Montañá, donde se reúnen los del Barça, donde se entrenan, el señor Pujol hizo una breve intervención, no fueron más de 5 o 7 minutos. El mensaje fue, mirad, lo más importante que tenéis que hacer es querer a vuestra gente. Y esto con todos los directivos delante, que esperaban a lo mejor alguna... Hace no mucho tiempo en la Escuela de Negocios de IES le invitó a dar unas jornadas a las que asistieron grandes empresarios de Europa que iban a contar en qué está la clave de las empresas, en qué está la clave del éxito. Y cada uno dio sus diferentes opiniones. Me gustaría mostrar lo que usted comentó entonces. Por querer a la gente. Esta es otra palabra que no está de moda y que la gente se escandaliza. No, yo amo a mi gente, la amo, la quiero. Qué cursilada, qué cursilada. Bueno, no es ninguna cursilada, es normal. Si estoy conviviendo con gente, hombre, lo normal es que la quiera. ¿Está claro? Entonces, si la gente la quieres, y la quieres con sinceridad, la gente corresponde. Si a la gente la quieres con sinceridad, la gente corresponde. Ahí va la pregunta. ¿Es importante el amor en la empresa? ¿Es importante el amor en la empresa? Claro, esta palabra suena un poco ñoña, ¿no? Pero esta es una realidad. Yo hace años, bastantes años, visité a una multinacional norteamericana en su sede central. Iba con mi hijo Javier, estábamos negociando un acuerdo con ellos y, bueno, con el avión de la compañía visitamos distintas plantas en Estados Unidos. Fue la primera vez que sobrevolé las cataratas del Niágara y había una cosa común en todas las plantas que visitamos, todas ordenadísimas, limpísimas, con unas recepcionistas y unas secretarias top model, y en todas las oficinas había el decálogo de esa compañía con un título, tal, no digo el nombre, tal compañía es una familia. Esto, compañía por compañía, en distintos estados. Cuando acabamos, nos recibió el chairman para despedirnos y Javier, mi hijo, estaba impresionadísimo.
Yo me preguntaba si era por las top models y resulta que no, o quizás también. Era por tal compañía es una familia y el decálogo. Entonces, cuando estábamos con el chairman, Javier le pidió a este señor si podía tener un ejemplar de ese decálogo. El otro rápidamente y contento llamó a su secretaria, le pidió un decálogo, se lo dio a Javier, salimos de la empresa hacia el hotel y yo le dije a mi hijo, mira, hijo mío, en mi vida he visto una manipulación más grande del concepto familia. A la gente se la quiere no por estrategia, no por el rostro. A la gente se la quiere por el corazón. Y esta compañía tardará más o menos tiempo. La gente se dará cuenta que ha sido manipulada y la compañía no funcionará. La compañía quebró al cabo de unos años. Bueno, pues yo creo que te he contestado. O sea, sin cuidado que esa palabra ñoña que puede ser el amor no quiere decir que el querer a la gente no se sea exigente con la gente, ni mucho menos. A quienes más queremos que a nuestros hijos y somos ahora quizás menos, pero somos muy exigentes con nuestros hijos. Pues muy bien, hay que querer a la gente con el corazón y ser al mismo tiempo exigentes para involucrarlos en un mismo proyecto. Y tú conseguirás que este equipo humano, y esto lo va de abajo arriba, o sea, esto va de arriba a abajo, esto va con el ejemplo. Tú conseguirás crear un equipo humano enamorados del proyecto y que se triunfe, porque son el todos para uno y el uno para todos. Muchas gracias. Bien, seguimos hablando de valores. En una reciente tertulia que usted mantuvo con estudiantes universitarios, usted afirmaba lo siguiente: la empresa hoy, a nivel global y desde hace ya unos años, ha sufrido una enorme pérdida de valores. Las virtudes de la lealtad, la veracidad, la firmeza, la humildad, la honradez, la fortaleza y la fidelidad, entre otras muchas, han sido suplantadas por la deslealtad, la mentira, la falta de sinceridad, la soberbia, la avaricia y la codicia, esta última con un culto hoy en día idolátrico. ¿Hay solución a esta pérdida de valores? ¿Hay solución? ¿Qué solución tiene? Mira, si no hubiera solución, entonces esto se convertiría nuestro mundo en una selva. O sea, claro, por supuesto que hay solución. Bueno, tú dices esa crisis, ¿no? O sea, la gente empezó a hablar de nuestra crisis, de esa crisis mundial, hablando de las burbujas. Y yo, con la gente que hablaba, ni burbujas ni narices. Esto es una pérdida de los valores. Y se empezó a cambiar al cabo del tiempo. La gente no hablaba de valores, pero en los medios, algunos políticos, muy tímidamente, empezaron a hablar de valores. Esta es una crisis de valores. Entonces yo me lanzo contra esta expresión. Y digo, no. Esta es una crisis de falta de virtudes. Nuestra sociedad se ha cargado las virtudes. Aquí la gente, ya los medios y los políticos, eso de hablar de virtudes,
pues ya van con pies de plomo, o sea, no se atreven, ¿eh? Pero hay que concretar. Esta es una traición a las virtudes. Y para que uno no te tache de sospechoso, aunque yo no tengo ningún reparo en decir lo que pienso, les digo, cuidado, que las virtudes van con el ser humano. Las virtudes, por supuesto que son cristianas, pero antes el profesor nos hablaba de Aristóteles, ¿eh? Y entonces, bueno, pues 6 siglos antes de Cristo, Aristóteles hablaba de virtudes. Pero resulta que también 5 o 6 siglos antes, Confucio, en China, en sus escritos, en sus libros, hablaba de virtudes. Y otro personaje que es Zoroastro, al cual yo le tengo especial respeto porque una de nuestras sociedades, en la India concretamente, es con una empresa parsi, que yo no tenía ni idea de lo que eran los parsis cuando llegué a la India, pero estaba con el agregado comercial de la embajada en Delhi y le pregunté a este hombre, oye, ¿de quién es Tata? Porque claro, ves camiones Tata, autobuses Tata. Digo, ¿quién es Tata? Oh, señor Pujol, esto es una empresa parsi. ¿Sabe usted lo que son los parsis? Yo dije, no sé, es una casta. No. Son los descendientes de los persas que llegaron a la India 6 siglos después de Cristo. ¿Sabe qué hacen con sus muertos? Los queman. No. Los echan al río. No. Los cuelgan. No. ¿Y pues qué hacen con sus muertos? Pues nos ponen en unas torres, a lo alto de la torre ponen el cadáver y los cuervos se los comen. ¿No? Caramba, qué bestias. Y creen en el dios fuego. Pero son gente honrada, trabajadora, leal, sincera. Bueno, me habló de una serie de virtudes. Nosotros, otra casualidad, o sea, estábamos negociando con una compañía india de Delhi, pero se rompió porque no eran serios. Es muy difícil encontrar una compañía seria. No en la India en todas partes. Y bueno, rompimos con esa compañía, pero teníamos compromisos con diferentes empresas constructoras en la India, pedidos que teníamos que cumplir. Yo me iba de viaje de negocios a Indonesia y le pedí al consejero delegado nuestro, vete a la India y tú calma a los clientes y diles que no se preocupen, que encontraremos un socio o lo haremos nosotros por nosotros mismos al 100%. O sea, cuando estaba en Kuala Lumpur, me llamó el consejero delegado y me dijo, señor Pujol, me han recomendado en Bombay, ¿por qué no contacto con Tata? Y yo le dije, uy, recordé lo de la laboriosidad, honestidad, lealtad, y digo, luz verde, ¿no? Y aquí empezaron las negociaciones con Tata. Cuando yo regresé a Barcelona, lo primero que hice al llegar a mi casa fue buscar la GER, a ver quién eran los parsis, ¿no? Y entonces tal cosa, ver tal otra y apuntando. Entonces, claro, es Zoroastro, y de ahí conocí Zoroastro, ¿no? Lo que creen en el dios fuego es mentira, es una interpretación de este buen señor en Delhi, del agregado comercial, sino que ellos creen en el Dios. Dios es la luz. Estoy pegando un rollo, pero te contesto. Dios es la luz. Y hay una lucha entre la luz y la oscuridad. El hombre
6 siglos antes de Cristo también, en un pueblecito de lo que después fue Persia. El hombre está luchando, está compuesto de alma y cuerpo. El alma es eterna. La lucha, y Dios es la luz. Entonces, por eso a Dios le llaman Aura Mazda, y por eso en los templos parsis hay una luz permanente encendida, porque es la materia más inmaterial, y es la luz. Bueno, yo quedé prendado pero lo que me hizo ilusión fue pensar, y esto lo repito muchas veces, en las virtudes, y los persas hicieron suya la religión, la religión de Zoroastro, ¿no? Las virtudes, o sea que las virtudes están innatas en el ser humano, son la luz. Entonces no nos confundamos, o sea que la gente no se escandalice. Por eso hago hincapié en tanto y tanto y tanto en recuperar las virtudes. Y aquí está nuestro quehacer. No sé si te contestaba o te pegaba un rollo, seguro que te pegaba un rollo. Bien, pero esto es la edad, o sea, no... En la virtud. Muchas gracias. Nos movemos a otro tema más. Cada año, a mediados de diciembre, el señor Pujol escribe una carta a sus directivos para felicitarles la Navidad. Me llamó la atención un texto que encontré en la última carta de diciembre. Esta última que envié el 13. Tú eres de la CIA. ¿Dónde te has metido? Bien, decía así, entendiendo en el contexto en el que estamos, ¿no? Decía, luchar, fieles a nuestros ideales. El objetivo, Ficosa, vale la pena. Son miles de personas las que confían en nosotros. Cuando uno lee esto, estas afirmaciones pueden llamar la atención, también si las comparamos con el general de las empresas, donde antes decía aquí el profesor Llano, 90%, hablaba de un 90%, pero y que está muy cercano a un estudio que ha hecho Gallup, en el que dice que el 80% a nivel mundial de las empresas pues sufre de falta de compromiso completo por parte de sus empleados. Cuando uno se dirige a su gente diciéndoles, vale la pena, yo me preguntaba, ¿cómo se consigue y cómo hacen para conseguir este compromiso de los empleados? Yo creo que te lo he dicho antes, ¿no? O sea, esto no va de abajo arriba, esto va de arriba abajo, y entonces en la medida en que la dirección y todos los cargos son fieles a este compromiso, se contagia a los demás. O sea, pero que es el bien hacer. El bien hacer, que no se trata de hacer cosas raras, se trata de que todos somos iguales, y esto lo tengo clarísimo. El que barre la oficina, el que barre la fábrica, el aprendiz, todos somos iguales, con responsabilidades distintas, pero todos somos iguales. Entonces, aquí está el ser cariñoso con la gente, el ser amables, el dar las gracias, el sonreír, pero no como rostro de carnaval. Cambiaremos el nombre. Vale. Sino con el corazón, porque lo sientes de verdad. Y si se actúa así, porque lo sientes así, no te preocupes, la gente se adhiere. Sí. Me ha dicho antes, te lo he contestado ya, ¿no? Entonces podríamos decir que es ese, ¿cómo conseguir el compromiso? Es el amor y la virtud. Serían las dos preguntas anteriores, ¿no? Bien, me voy a otro tema. Lo digo porque, claro, hoy en día mucha gente está buscando el compromiso y hay muchos libros, pero uno mira el índice y dice, ¿dónde está el amor y dónde está la virtud? Quizás sí, es verdad que sabía que la pregunta la había contestado ya, pero quizás también nos conviene recordarlo. Bien, paso a otro tema. Hemos hablado de valentía al inicio, hemos hablado de amor, hemos hablado de virtudes, hemos hablado de compromiso. Pero si estamos hablando de los valores en la empresa, falta un tema más, sin el que creo que no estaría completo.
una sesión sobre valores en la empresa. Y me voy a otra de las cartas de Navidad. Y además, pues quizá en ese contexto de felicitar las Navidades, ¿no? Usted decía hace 3 años: todos sabéis cómo pienso y en qué creo. Estamos en vísperas de Navidad y solo Dios importa. Él tiene que ser siempre y en toda circunstancia nuestro norte, y a Él debemos rendir cuentas. Si lo tenemos siempre presente, nada ni nadie podrá apartarnos del camino. Aquí la pregunta sería: ¿qué lugar ocupa Dios en la empresa? Hombre, yo no creo que... Dios está en el corazón del hombre, y como los hombres estamos en la empresa, pues en la medida en que seamos consecuentes y luchemos para mantener su presencia en nosotros, pues estará en la empresa. Claro, tú estás sacando de contexto con esas frases con el contenido de mi carta de Navidad. Pero esto, sobre todo a mi hijo, cuando escribo la carta esta de Navidad, cada año, papá, pero esto solo lo puedes decir tú, ¿eh? Y como cada año soy un año más viejo, yo ya me tomo la libertad de decir lo que pienso y que la gente pues haga lo que quiera, ¿eh? Pero estamos reiterando lo mismo, ¿eh? Hay que mantener la luz en nuestras personas, en nuestros corazones, ¿no? Y si no, pues va a imperar, a regir los destinos nuestros y por consiguiente los de la empresa, la oscuridad. ¿Me he explicado? Sí, perfectamente. Ya para terminar, y daremos entonces ya paso a las preguntas que queréis tener. Era una pregunta un poco más abierta, ¿no? Según los expertos, y menos expertos también, pero también lo afirman, estamos hoy en el inicio de la recuperación económica. ¿Qué 3 valores nos recomienda para salir de la crisis? ¿Qué? ¿Qué 3 valores necesitamos ahora, de esos nuevos valores que comentamos esta mañana, para salir de la crisis? Esta es una pregunta para hacérsela al doctor, a don Alejandro. ¿Qué 3 valores? Hombre, yo te diría lo más importante, una virtud muy importante, es la humildad. Después de la humildad, que es una consecuencia, es la caridad. Y después te diría la perseverancia. Muy bien, señor Puyol, pues muchísimas gracias por la intervención.